Bueno, en este curso tuvimos un día inconveniente con el internet y no hubo clase. Acuérdeme. Sí, señor. Ok. Bien. Entonces, como vamos atrasados con respecto a los del martes, la otra semana nos adelantaríamos porque el martes próximo es fiesta. Entonces ellos no tienen clase. Entonces, no la vamos a reponer. ¿Ok? Para estar al día con los del martes. ¿Ok? A mí no me interesa ir tan adelantado. Los grupos que estén bien al día. Bueno, tengo una preocupación. 30 estudiantes no presentaron el quiz. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede Profe, dar razón? yo estoy incluido en esos 30. Mi nombre ¿Qué es Samuel. pasó? Y pues la verdad es que no tenía la disponibilidad para conectarme a las 8 de la noche del lunes. ¿Por qué? ¿Cómo Entonces así? por eso por eso no lo pude presentar. Pero dígame por qué. Porque yo a las 8 de la noche empiezo a trabajar, profe. Ajá. Hasta medianoche, pues cuando revisé el correo me di cuenta que había sido a las 8 y yo dije, uy, no, ¿cómo así? Entonces pues estaba esperando la clase para decírselo. Bueno, pero no, esa no será la razón de todo. Y los otros 29, ¿m? ¿Qué me dicen nosotros? Profe, lo que pasa es que en mi casa hay problemas de energía. Entonces, el lunes yo no tuve energía, sino como hasta el martes en la madrugada. Y por eso fue que yo Bueno, no lo mandé. ¿qué otros? ¿Qué otras razones? ¿No hay más razones? Bueno, pero podían presentar la sintonía hasta hoy a las 12 de la noche. ¿Ok? ¿Parece? La sintonía es voluntaria, pero en este caso se convertiría casi como en obligatoria para los que no la presentaron, ¿cierto? ¿Ok? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, con eso arreglamos el chico. Con eso arreglamos el chico. Solamente le voy a tener en cuenta la sintonía y punto.
¿ok? Pero esperamos que esto no se vuelva a presentar y hablar bien antes, por la hora, etcétera, y que no vaya a tener alguien inconveniente, ¿ok? Por la hora, fundamentalmente. ¿Ok? Bueno, ¿dónde íbamos? Perdón, ¿dónde íbamos? Habíamos acabado los 2 divisores, profe. O sea, acabamos el capítulo primero. ¿Listo? Ok. Entonces, entramos al capítulo 2. Entramos al capítulo 2. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno. Entonces, situamos en la página 7.3. 7.3. Ok. Entonces veamos los criterios de algunos físicos del siglo que XIX. Ok. Empezando por un noruego. Primero, que la corriente en un conductor produce un campo magnético. ¿Ok? La corriente en un conductor produce un campo magnético. Y se acuerdan en los libros de física en el colegio, ¿ok? Le presentan aquí esta figurita así, como para simular un conductor eléctrico y le pintan, esto tiene una intensidad de corriente y, ok, y le pintan esto como un círculo, van a indicar, eso es un campo magnético. Es un campo magnético. Entonces, la corriente del conductor produce un campo magnético. Eso es para recordarnos ese principio de este señor Oersted. ¿Ok? Donde más adelante en la teoría electromagnética se ve entonces que este es un campo vectorial. La intensidad del campo magnético y el producto, la entidad, la integral de línea cerrada, eso va a ser igual aquí a la corriente. La intensidad de corriente, donde H es la intensidad de campo magnético en amper por metro o amper sobre metro y por metro para que la corriente me dé en amper. La integral aquí cerrada tiene que ver que es sobre toda la longitud de la circunferencia, 2πr, ¿ok? Entonces aquí está la longitud de la circunferencia. Bueno, esta integral cerrada, bueno, esas son las partes que ven ahí, porque, bueno, yo he preguntado otros cursos, pero tienen que ver ahí, es parte del curso de cálculo 1, perdón, cálculo 3 que están cursando, el cálculo vectorial, ahí entonces van a ver esas integrales de línea, la integral de línea cerrada, la integral de superficie, la integral de volumen, lo que es el concepto de la divergencia y lo que es el concepto del rotacional. Eso es parte del cálculo vectorial que ven en cálculo 3. Bueno, entonces aquí nosotros en esta parte de circuitos solamente cogemos la parte fundamental que es la relación tensión-corriente y no nos adentramos en esto que es parte de la teoría electromagnética, ¿no? ¿Ok? Acordémonos entonces también que la tensión, la diferencia potencial entre A y B es igual a menos la integral entre B y A de E punto de L. ¿Sí? E punto de L.
menos. ¿Ok? También la integral entre B de E punto D, el campo eléctrico, el volt sobre metro por metro. Campo magnético, amper sobre metro por metro. ¿Sí? Entonces, la una y la otra están relacionados con campos vectoriales. La diferencia de potencial con el campo eléctrico y la intensidad de corriente con el campo magnético. ¿Ok? Con el campo magnético. Bueno. ¿Ok? Luego viene Ampere, que dijo que ese campo magnético es proporcional a la corriente que lo produce. Y luego entonces viene Faraday y Henry. Faraday, Michael Faraday, norteamericano, y yo, no, perdón, inglés, Michael Faraday, inglés, y Joseph Henry, norteamericano. ¿Ok? Entonces ellos plantearon que la variación del campo magnético produce una tensión en un circuito próximo y esta tensión es directamente proporcional a la variación de la corriente. Entonces plantearon que esa tensión o esa diferencia de potencial es proporcional a la variación de la corriente, de la intensidad de corriente. ¿Ok? Bueno, y esa proporcionalidad la llamaron la inductancia L. ¿Ok? Tal como lo tenemos ahí en la página 73, la ecuación 2.1. La intensidad de corriente, la diferencia de potencial. ¿Ok? Bueno. Listo. Y a este factor proporcional, a esta constante L, se llamó la inductancia del inductor. Del inductor o de una bobina o de un devanado. ¿Ok? Entonces, él es la inductancia del inductor, o también llamado una bobina, o de un devanado. ¿Qué es una bobina? Simbólicamente lo expresamos así, ¿ok? Como un alambre de cobre dando vueltas, ¿ok? Esa es la bobina. Aprecien en un ventilador, por ejemplo, que le pueden quitar, destapar el cabezote, entonces tiene ahí unos tornillos, entonces con un destornillador, desentornilla y quita el cabezote y ahí mira. Y hay un poco de alambre enrollado, ¿ok? Y ese es el devanado del estator. Esa es una bobina porque eso es un motor de inducción, tiene dos devanados, el devanado del estator, que es el que queda quieto, y el otro, el que va girando, ahí, en esa parte que gira, ahí está el devanado del rotor, ese que gira. Tiene dos devanados. Bueno, entonces, debido a que la intensidad de corriente que viene, ¿cierto? Esta intensidad de corriente viene entonces dando vueltas, ¿ok? Por esta devanado. Ok. Y sale acá.
esa intensidad de corriente. Entonces, en el curso de teoría electromagnética se ve que toda esta corriente dando vueltas crea unos enlaces de flujo y la variación de esos enlaces de flujo, bueno, toda esa cosa se llega a la definición a la existencia de la inductancia L de la bobina, ¿ok? La inductancia L de la bobina, ¿ok? O del inductor o del devanado. Bueno, pero entonces acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B, ¿ok? Para indicar el punto de entrada de la corriente en la bobina y el punto de salida. Y acá tenemos entonces una diferencia de que de potencial, B de T, ¿ok? B de T, que es esta misma B, que es proporcional a la variación de la corriente. ¿Ok? Y entonces, ¿esto qué me dice? Esto que me dice que esto es un elemento pasivo. El tragafuegos, ¿no? La corriente entrando por el terminal que positivo. Aquí hay una caída de tensión que es proporcional a la variación de la corriente. Y matemáticamente la variación de la corriente la expresamos como la primera que derivada. ¿Ok? La primera derivada. Formulaciones teóricas prácticas de estos físicos del siglo XIX, ¿ok? Eran experimentaciones, les dio un vestido matemático a Maxwell, un físico escocés. Fue en 1854 y sacó los postulados, los 4 postulados de Maxwell. Y ahí se mete en esa parte vectorial. Ahí habla de la divergencia, y habla del rotacional, y habla de la integral de línea, y habla de la integral de volumen. Bueno, el vestido matemático con los postulados de Maxwell, que luego otros ingenieros, o sea, los filósofos dijeron, bueno, vamos a hacer algo práctico con estas formulaciones teóricas, pero matemáticas, descritas matemáticamente, y ahí apareció ya entrando al año 1800, el motor de inducción, ¿ok? Que es el que conocemos hoy en día. La licuadora, el ventilador, el batidor, la batidora. Todo eso es un motor de inducción. Tiene 2 devanados. El devanado del estator que queda quieto y el otro, el del rotor, el que se mueve. Bueno, desde esa época, hace más o menos 120, 140 años, 140 años, el motor de inducción es el mismo, lo único que ha cambiado es el control, ¿ok? De la prendida, del arranque y todas esas cosas. Antes era control mecánico y ahora es control eléctrico y ahora es control electrónico. Pero la esencia del motor de inducción permanece. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense acá, la relación tensión-corriente proporcional a la primera derivada de la corriente. Cosa diferente que teníamos con el otro elemento pasivo, elemento de circuito pasivo, que era la resistencia. B igual a R por I, directamente proporcional a la corriente. Directamente proporcional a la corriente. Bueno, pero hablamos de L, la inductancia. ¿Y cómo se mide? Se mide en Henrys. ¿Ok? En Henrys. En honor a Joseph Henry. ¿Ok? H mayúscula. ¿Ok?
Y en cuanto a unidades, entonces un Henry, ¿a qué sería igual? ¿A un qué? Un Henry sería igual a un Volt por segundo sobre quién? Sobre un ampere. Volt por segundo sobre ampere. ¿Ok? Eso es un Henry. Bueno, en honor a Joseph Henry. Luego al otro elemento pasivo leyeron crédito o honraron a Faraday con el capacitor, el condensador, y la unidad se llama el Farad, en honor a Michael Faraday. Bueno, pero eso lo vemos apenas terminemos esto. Bien, entonces, aquí hay algo interesante, y es que cuando la intensidad de corriente es constante, entonces si I de T, ok, es una corriente constante, vamos a llamarla una I sub O, y para hacerle que es una constante, pongámosle que eso es igual a K. ¿K qué? Amperes. Es una corriente constante o continua. Ok. Entonces la derivada de la constante es que es cero. La derivada de una constante es cero. Por consiguiente, la tensión es cero. Eso quiere decir que entonces en este caso, ok, para la bobina que inicia en A y termina en B, la tensión entre A y B es cero. Entonces viene la corriente esta corriente I sub O. Ok, y se presenta este fenómeno y sigue por acá la I sub O. Y en cambio acá, la corriente I sub O. Si sigue una corriente, pero entre A y B, B suave o B suave igual a ¿quién? Igual a cero. Y decimos entonces que la bobina se comporta como un cortocircuito a excitación constante o continua. Bien, la tensión es cero. Bueno, pero hay algo interesante por esta relación tensión-corriente con la derivada. ¿Ok? Entonces, veamos. Si nosotros tenemos una corriente de este tipo, tal como tenemos en la página 74, ok. Entonces vamos a indicar que esta es la corriente I sub L de T. I sub L de T, en que en amperes, I sub L de T, I sub L para indicar que es la corriente que pasa por una bobina. ¿Ok? Que es la corriente que pasa por una bobina. ¿Ok? Entonces tenemos el eje horizontal, que es el tiempo en segundos. Tiempo en segundos. ¿Ok? Tiempo en segundos. Listo.
Si tenemos los tiempos acá, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué? Segundos. Ok. Y si tenemos que la corriente en la bobina tiene esta forma trapezoidal, 0. Ok. Luego sube de 0 amperes a 1 ampere. Ok, esto es una recta. Ok, eso es una recta. 1 ampere. Luego permanece constante durante los próximos 3 segundos. Sigue con 1 ampere. Ok. Y luego baja en el próximo segundo de 1 ampere a 0 ampere. Ok. Y luego sigue constante a 0. Ok. 0. ¿Listo? Supongamos esta corriente. Bien. Bueno. Veamos entonces sobre la misma línea vertical. Tiempo en segundos. En segundos. Vamos a expresar acá, a graficar, la primera derivada de la corriente. La derivada con respecto al tiempo de esa corriente y su L de t. Y su L de t. Ok. Para los mismos tiempos acá, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ok. Ok, listo. Bien. La ecuación de una recta es de la forma de la pendiente, una f de t, la ecuación de la recta es la pendiente por t menos t sub 0, donde m es la pendiente de la recta y t sub 0 es el punto de corte con las abscisas, o sea, con el eje horizontal. Ok, aquí tenemos 1 ampere. Y, bueno, aquí utilizamos dos escalas diferentes para poder apreciar mejor la gráfica. El 1 para la escala horizontal, que es en ampere, coloqué 4 cuadritos y el 1 para la horizontal, 2 cuadritos. Uno puede hacer esa gráfica con esas diferentes escalas, la horizontal y la vertical. Ok, entonces de todas maneras tenemos 1 ampere sobre 1 segundo y la pendiente es la tangente, ok, de este ángulo. Entonces la pendiente aquí es 1. ¿Ok? Entonces para esta recta, la pendiente es 1 por t menos t sub 0. T sub 0 es este valor. Punto de corte con el eje horizontal es menos 1. Y menos 1 da más 1. ¿Ok? Entonces la ecuación de esta recta es
t más 1. Si t vale menos 1 más 1, 0. Y si t vale 0, nos queda 1. Listo. Esta otra recta es de la misma ecuación, pero la pendiente es que es negativa. Entonces es menos, ok. La pendiente es menos 1, t menos t sub 0, que en este caso es que es 4. T menos 4. Ok, la ecuación de esa recta. Entonces, cuando t vale 3, 3 menos 4 menos 1 por menos 1 da más 1. Y cuando t vale 4, eso va a quedar 0. ¿Listo? Y la otra, que es una que constante, es ¿cuánto? 1, ¿cierto? 1 ampere. 1 ampere. Entonces, esos tres intervalos, entre menos 1 y 0, entre 0 y 3, y entre 3 y 4 segundos. Entre 3 y 4 segundos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Bien, la derivada. Aquí es una constante, entonces la derivada es 0. La derivada de 0 es 0. Y luego, después de 4, también la derivada es 0. Entre 0 y 3, la derivada de una constante es 0. Entonces también es 0. Ok. Bueno, entre menos 1 y 0, la derivada de t más 1 con respecto a t era 1. Entonces digamos que sea 1, 2, 3, 4. El 1. Eso quiere decir que vamos a tener este valor en este intervalo y es lo que se llama un pulso. Un pulso. La derivada entre menos 1 y 0 nos da 1. Profe, que si puede dejar ingresar a una compañera que se salió. Okay. Menos 1 y 0, 1. Luego, la derivada acá de menos t menos 4 es menos 1. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Entonces digamos que esto es menos 1. ¿Ok? Entonces entre 3 y 4 tenemos menos 1. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos este pulso y este otro pulso. ¿Ok? Para t entre 3 y qué? Entre 3 y 4. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a ajustar, vamos a hacer más rápido el cambio de la corriente. Aquí la corriente en la bobina cambia en el intervalo de un segundo, cambia de 0 amperes a 1 ampere. Y luego en otro intervalo, en otro segundo, la corriente cambia de 1 ampere a 0 ampere. Vamos a hacer ese cambio más brusco. Entonces, si suponemos que este es menos ¿cuánto? 0.1 segundo, la décima parte. ¿Ok? Entonces, acá también, perdón, aquí. Menos 0.1 segundo. Entonces vamos a tener este otro trapecio. ¿Ok? Y que luego sube 0 ampere a 1 ampere en este tiempo de 0.1 segundo, una décima de segundo. ¿Ok? Luego entonces sigue constante como este y vuelve y baja acá en una décima de segundo, baja esta recta y luego sigue otra vez que 0. Ok, luego sigue otra vez 0.
Entonces lo que hemos variado es esto. Ahora en una décima de segundo, o sea, en 100 miliamperes, en 100 miliamperes, cambia de 0 amperes a 1 segundo. El resto es lo mismo. Y acá decae, también decae en esos mismos 100 miliamperes de 1 ampere a 0 segundos. De 1 ampere a 0 ampere, perdón. ¿Cuál es la pendiente ahora? Ahora la pendiente M va a ser 1 sobre 0.1. 1 ampere sobre 0.1 segundo. Ok. Y eso es igual a ¿quién? A 10. 10 por 0.1 es igual a 1. Ok. Entonces, vamos a suponer. Ok. Vamos a suponer que esto. Bueno, prometico. Nos falta algo acá. Bueno, digámoslo así. Hagamos la derivada primero. Entonces nos va a quedar 10. Supóngase que estos son 10. 10. 10. Ok, pero ¿en qué intervalo? En este, vamos a tener este pulso delgadito. Ok. Un pulso de 10 en 0.1 segundo. El resto vuelve a ser 0, lo mismo que acá. Ok, lo mismo que acá. Y luego entre 3 y 3.1 segundo. Tenemos acá el otro pulso negativo y sería este que menos 10. Menos 10. Ok. Menos 10. Entonces aumentó la amplitud de ese pulso de 1 a 10. Ok. Entonces aquí les digo, supóngase que esto sea 10, ¿no? Porque el 10 estaría allá por fuera del tablero. Ok. Pero aquí vamos a meter algo interesante. Y es que esto lo multiplicamos por 1. Por 1. Por 1. Y ese 1 va a ser L igual a 1 Henry. Ok. L igual a 1 Henry. Y si tengo L, 1 Henry, por la derivada de la corriente, eso es lo que hemos llamado la tensión en la bobina. La tensión en la bobina. Ok. Bien. Entonces, ahora, esta gráfica ya no va a ser la derivada de la corriente, sino de la tensión en la bobina, con L igual a 1 Henry. Que luego veremos que eso es un valor mucho lo grande. ¿Ok? Entonces acá, ahora sí, hablamos que cuando el cambio en la corriente es de 1/10 de segundo, aparece en los terminales de la bobina un pulso de tensión de 10 volts positivos acá y 10 volts negativo. ¿Ok? De 10 volts negativo. Bueno. ¿Ok? Pero. Si ahora el cambio ya no lo vamos a hacer en 1/10 de segundo, sino lo vamos a hacer en una milésima. Ok, en 1 milésima de segundo. Entonces la pendiente es 1 sobre 1 milésima, 1 ampere sobre 1 milésima. Y 1 sobre 1 milésima nos da que 1000. Ok, 1000.
Entonces, si al cambio lo hacemos en una milésima de segundo, vamos a tener una tensión de 1000 volts. Teóricamente, ¿cierto? Pero acá hagamos el cambio mucho más brusco. En un microsegundo, 10 a la menos 6. 1 sobre 10 a la menos 6. Entonces la pendiente de esa recta sería 10 a la 6. O sea, 1.000.000 de volts. ¿Ok? 1.000.000 de volts. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Que la corriente, cuando la corriente cambia en un tiempo aproximadamente de 0 segundos, cambia en un tiempo de aproximadamente 0 segundos, cambia de un valor a otro, ¿no? Cuando la corriente cambia, ok, corriente en la bobina, estamos hablando de la corriente en la bobina, cambia en un tiempo aproximado a 0 segundos. Un microsegundo es 10 a la menos 6, una cantidad mucho pequeña. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una tensión que tiende a qué? Tiende a infinito. ¿Ok? Vamos a tener una tensión que tiende a infinito. ¿Ok? Todo esto es teórico, ¿cierto? ¿Ok? A eso no vamos a llegar, pero bueno. Partemos la parte teórica. 1.000.000 de volts, si es un nanosegundo, entonces serían 1.000.000.000, ¿no? Bueno, teórico la cosa, ¿cierto? Y eso debemos evitar. Y eso es lo que tenemos acá en la página 75. ¿Ok? 75. Y en la última línea de la página, no, 74. La última línea de la página 74, hay una expresión que dice, y está en negrilla, la bobina se opone a un cambio brusco de su corriente, cambio brusco, así como la masa se opone a un cambio brusco de su velocidad. ¿Ok? Un cambio brusco de su velocidad. Pero veamos, ¿qué significa eso? La masa. ¿Ok? Una gran masa. Un camión, un tractocamión, una mula de las más grandes que circulan por nuestras carreteras y por todo el país. Bueno, por las carreteras que les aguanten, ¿no? Ok. Una de 18 ruedas, 9 por un lado y 9 por el otro. Ok. Bien cargada. Digamos que aproximadamente entre toda la carga que puede llevar y el peso del vehículo, pongámosle que la masa total de ese vehículo es de aproximadamente 50 toneladas. ¿Cierto? ¿Para dónde va? Para la costa, para Barranquilla, para Cartagena, ¿ok? Para los puertos. Lleva mercancía para exportar, sacar del país, ¿ok? Entonces, llega, viene de Bogotá, por ejemplo, y llega a Aguachica, bien, y de Aguachica para allá, ¿ok? San Roque, Pelaya y todo eso. Esa es una carretera impresionantemente larga, bien pavimentada, hay por lo menos 120, 130 kilómetros rectos, totalmente rectos. Entonces el conductor
de esa tractomula tranquilamente va a 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Va a 100 kilómetros por hora, bien conforme. La cabina con aire acondicionado, todo. Y no siente que va a esa gran velocidad. Ok, 100 kilómetros por hora. Una masa de 50 toneladas. Como a unos 200 metros, ve que están atravesando por la carretera un poco de vacas. Ok, un poco de vacas. Entonces, le aplica los frenos, que el freno hidráulico, el freno yo no sé qué, el freno de motor. Eso tiene varios frenos. Ese vehículo. Entonces viene la pregunta. ¿Se salvarán las vacas o serán atropelladas por la tractomula? Ese es un problema de física, ¿cierto? Allá física 1 y en el bachillerato se lo puede, de pronto se lo colocaron en alguna oportunidad, que hay que aplicar esa fórmula de la velocidad inicial, de la aceleración. Bueno, ya ni me acuerdo de esas fórmulas. ¿Ok? Pero ahí se estudia y se puede determinar en el momento en que le metió en T igual 0, que es el momento en que metió los frenos, y un tiempo posterior, en T igual 0, el vehículo va a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y en un tiempo posterior es cuando el vehículo se para completamente, o sea, velocidad 0. Y eso transcurre muchos segundos, de pronto hasta minutos, no sé. Habrá que hacer los cálculos. Pero, el vehículo no puede parar, pasar de 100 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora en un segundo. Es totalmente que imposible. ¿Ok? Imposible. Si quieren que pasen las fórmulas esas de física, ¿ok? Y me dicen después, ¿cuánto fue el camino que recorrió el vehículo para quedar completamente parado, para saber si se salvaron las vacas, ¿cierto? ¿Ok? Bien. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no puede parar en seco, en forma instantánea? Porque hay algo en la física que se llama una fuerza que se llama la inercia. Ese vehículo tiene demasiada inercia, ¿ok? Y entonces no es posible detenerse en un segundo, ni siquiera en 2 ni en 3 segundos, por completo. ¿Ok? Entonces, esa es la tesis de que la bobina se opone a un cambio brusco de su corriente, así como la masa se opone a un cambio brusco de su velocidad. ¿Ok? Un cambio brusco de su velocidad. Bueno. Pasamos a la página 75. Tenemos, dice, la corriente en la bobina no debe tener cambios bruscos, pues conlleva un gran cambio de voltaje. Meter la mano para suspender la corriente en la bobina es de gran peligro para su salud. Recuerde, dentro del vehículo automotor, del carro, está el circuito eléctrico. En el circuito eléctrico hay una bobina. ¿Ok? Una bobina. Y entonces la bobina conecta con toda parte del circuito eléctrico. Y si usted tiene el carro con el motor prendido, ¿ok? Bien, va circulando una corriente por esa bobina. Pues, bueno, lo tiene parado. Está el vehículo quieto, estacionado, pero con el motor prendido. Y entonces usted abre el capó y le da por meter la mano y arrancar bruscamente el cable que conecta la bobina con todo el circuito eléctrico,
o sea, suspender la corriente de una, eso es gravísimo porque se presenta una alta tensión en los terminales de la bobina. Y es lo que tenemos acá. Si se intenta poner en circuito abierto, abrir un inductor físico a través del cual circula una corriente finita, puede generar un arco voltaico. De pronto alguna que otra vez le ha sucedido o ha visto que a otro le suceda. Ok, tiene por ejemplo conectada, que se dio un ventilador, por decirlo, y está funcionando. Y le ordenan que apague el ventilador, pero no lo hace como hace todo el mundo, ¿cierto? Por el control, llegar a la velocidad cero, ¿cierto? Y si luego necesitan el enchufe, pues desenchufarlo con tranquilidad, con calma, con mañita, como decimos aquí, con maña, ¿no? En este país. Pero no, llega usted de fulanito, desconecta el ventilador, entonces se acerca al enchufe, lo coge y ¡buah! Así, ¡buah! ¿Ok? Lo desconecta abruptamente. Oh, ¿qué pasa? Se pega un pequeño susto porque a mí aparece entonces una chispa. Eso es lo que se genera eso es un arco voltaico, ¿ok? Ese es el arco voltaico. Si lo va a hacer así en caliente, como se dice, con el ventilador funcionando, pues tiene que hacerlo con mañita, ¿ok? Con mañita, no en forma brusca, ¿ok? Sí, suavecito, 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 ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el arco voltaico? Ok, la energía almacenada, no hemos hablado de esto, pero la bobina, ese es un motor de inducción, el ventilador, tienen los dos devanados, el devanado del estator y el devanado del rotor. Esos son dos bobinas, almacena energía. Esto es lo que vamos a ver más ahora, manita, en esta misma clase. La energía almacenada se disipa al ionizar el aire, creando la trayectoria del arco. ¿Ok? Porque es como la corriente va circulando tranquilamente, como si fuera por una carretera, ¿no? Y ¡bum! Y de un momento a otro se le cayó el puente que estaba atravesando. Ok, entonces trata de pasar al otro lado, así la corriente trata de pasar al otro lado y entonces al ionizar el aire se convierte como si fuera un conductor, pero eso es instantáneo y eso realmente lo que produce es una tensión súbita, ¿ok? Y ese es, y se ve el recorrido, es una trayectoria del arco. Bueno, esta interrupción de corriente en la bobina es útil en el encendido de un vehículo automotor. Entonces, en el encendido de un vehículo, tenemos acá este esquema. Aquí tengamos el huequito donde insertamos, digamos que esto sea la llave, insertamos la llave y ¿qué hacemos? Giramos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En este momento, en cuanto a en la bobina, la corriente en la bobina está off, o sea, no hay corriente en la bobina. Apagado, todo, ¿cierto? Todo es energizado. Y al mover la llave, ok, pasa por dos posiciones. Esta posición es una posición on y esta otra posición off. ¿Qué demora uno al hacer esto? Al mover la llave en el vehículo. Unos cuantos segundos o unos cuantos milisegundos, ¿correcto? Y en ese tiempo pasa de 0 ampere a un valor de ampere y luego inmediatamente a un valor de 0 ampere. ¿Ok? O sea, hay un cambio brusco
de la corriente en la bobina en tiempos muy pequeños. Bien, en términos de milisegundos. Entonces, al maniobrar la llave del motor de arranque, esta pasa por 3 posiciones. En la primera, no circula corriente en la bobina. En la segunda, circula corriente por la bobina. Y en la tercera, se interrumpe la corriente por el distribuidor y aparece el arco, la chispa, en la bujía de unos 12 o 14 kilovolts, lo que ocasiona el encendido de la mezcla de la gasolina, vapor de gasolina con el aire en las cámaras de combustión y se produce brum, brum, el arranque del motor. ¿Ok? El arranque del motor. Pero bueno, yo había mencionado que de pronto hubiera una tensión de en megavolts, ¿cierto? Megavolts. En el ejercicio sí puede teóricamente dar megavolts. Ok, megavolts. Pero resulta que en el ejercicio tenemos una inductancia de 1 Henry. 1 Henry. Pero los valores reales de la bobina son en milihenries. Entonces, los supuestos mega multiplicado por mili nos van a dar kilos. Por eso es que va a aparecer una tensión de 12 a 14 kilovolts. Bueno. Así como en la resistencia, ok, no depende del campo eléctrico, no depende del campo magnético, no depende de la carga del conductor, no, nada de eso. Depende de las condiciones físicas del conductor. Y vimos que dependía, en el caso del conductor cilíndrico, de la longitud del área de la sección transversal y el otro elemento que era propio del material conductor, que era la conductividad. Conductividad para nada los agentes eléctrico-magnéticos, digamos, los campos, las cargas, etc. Lo mismo acá para la bobina. Depende entonces de las condiciones físicas. Esta longitud de la bobina, aquí le llamamos S mayúscula. El área de la sección transversal. Esta es el área de la sección transversal. ¿Ok? Bien. Y cuando la bobina, por ejemplo, está acá, está enrollada sobre un núcleo magnético, por ejemplo, un pedazo de hierro, un hierro magnético. ¿Ok? Entonces, aquí está la bobina y empieza a enrollarse la bobina. ¿Ok? Y sale acá. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta lo que se llama mu, que es la permeabilidad magnética del material. Permeabilidad magnética del material. ¿De cuál material? Del material por ejemplo, que esto puede ser una columna de hierro sobre el cual enrollamos o abrazamos la bobina. Bien, pero no es lo mismo tener una bobina así que una bobina así. ¿Ok? ¿Ok? No es lo mismo tener una bobina
con un número de vueltas grandes a un número de vueltas pequeñas. Entonces, porque entonces la corriente va dando más vueltas y creando una mayor cantidad de lazos de flujo. Entonces, la inductancia de la bobina depende del número de vueltas que tenga n al cuadrado por la permeabilidad magnética del material, por el área de la sección transversal, que es el área, e inversamente proporcional a la longitud de la axial de la bobina. ¿Ok? Bueno, este mu es igual a mu sub 0 por mu sub r. Este mu sub 0 es del aire o vacío. La permeabilidad magnética del aire o vacío. Los físicos se metieron dentro del material, en el aire o vacío, no dentro del material, y lo midieron. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Ni se sabe, ni me interesa. Lo único que sé es que eso es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro, o Henry por metro. Henry por metro. 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro es la permeabilidad magnética del aire o vacío. Del aire o vacío. ¿Ok? Y el mu sub r es propio del material. Propio del material. ¿Ok? Propio del material. En los libros de teoría electromagnética como este de Hayek, ¿ok? Entonces al final están las tablas de la permeabilidad magnética. Dice constante de los materiales. Mu sub r. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos el aluminio. A ver, el níquel 50, el hierro colado 60, limadura de fierro 100, acero de máquina 300, hierro para transformador 3000, hierro con silicio 3500, hierro puro 4000. Así, depende de los materiales. Ya le han medido el valor de mu sub r, que es la permeabilidad relativa propia del material, ¿ok? Propia del material. Bueno, entonces, aquí quien lleva la delantera para ver la magnitud de L es el número de vueltas. Porque acá el mu está mu sub 0 y eso es 10 a la menos 7. Pero si tenemos, por ejemplo, en el caso no podemos tener muchísimas vueltas y no nos damos cuenta. Y el número de vueltas, por ejemplo, en los transformadores marca 2000 o 3000 vueltas. 3000 vueltas en los núcleos magnéticos del transformador son 3000 al cuadrado, son 9 por 10 a la 6. Y por 10 a la menos 7 de acá, y por los otros valores del área y de esta, ok, tranquilamente todo este entorno realmente va a dar en términos de miliamperes, en términos de milihenries, milihenries, microhenries o más pequeños todavía, ¿ok? Hablar de un Henry es algo demasiado grande, ¿ok? Eso es demasiado grande. ¿Listo? Y entonces acá con este caso que está en el vacío, no está metido dentro no está enrollado en un material, aquí el mu sub r es 1. 1 por mu sub 0, entonces mu sub 0. Aquí es 100, si por ejemplo el mu sub r vale 100, entonces aquí sería 100 por mu sub 0. ¿Ok? Bueno, el número de vueltas
Es un factor supremamente importante acá. Bueno, ya cuando si ven máquinas eléctricas, ya van a ver esos más detalles en la construcción, por ejemplo, y en los transformadores. Bien, pero ahora vuelve y juega. El valor de la inductancia no depende ni del campo eléctrico, ni del campo magnético, ni de la carga, ni nada de esas vainas. Solamente de las propiedades físicas. ¿Qué tan largo? La permeabilidad magnética del material sobre el cual se arrolla. Ok, el número de vueltas y el área de la sección transversal. Bueno, aquí al dar la vuelta a este paralelepípedo, pues va a dar como el área es un qué, prácticamente una circunferencia, ¿cierto? Se aproxima a una gran circunferencia. Pues a una circunferencia, no hablemos de gran circunferencia. Ok. Bien. Pero veamos que esta bobina, ok, produce no, almacena de energía, ok. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos que la tensión, ok, es proporcional a la derivada de quién? De la corriente. De la corriente. Ok, bueno, vamos a ver este. Ok. ¿Cuál es la corriente? Si la tensión es proporcional a la derivada de la corriente, entonces la corriente nos va a dar es una integral. ¿Por qué? Porque vamos a decir entonces que el diferencial de la corriente, el diferencial de I de T, ok, es igual a esto por esto. A B de T por el diferencial de T y la L que está multiplicando pasa a ¿qué? A dividir. Ok, entonces queda B de T por el diferencial del tiempo. Ok, bueno. Pero le vamos a aplicar la culebra aquí a la izquierda y la culebra aquí a la derecha para que no se ponga bravo el de la derecha. Ok, porque es una ecuación. Entonces lo que lo hacemos al lado de la izquierda se lo hacemos al lado de la derecha. Ok, entonces esta es la culebra, ¿cierto? Una S alargada. ¿Símbolo de quién? De la integral. Entonces tenemos la culebra. Se escribe con S. Serpiente. Ok. Serpiente. Ok. Y entonces, desde el punto de vista matemático, la integral definida está la sumatoria de las áreas bajo la curva entre los límites A y B. Y aquí vamos a tomar desde un tiempo t sub 0 a un tiempo t y un tiempo t sub 0 a un tiempo t. ¿Y qué tenemos? Que la antiderivada de la derivada de la función nos va a dar la función. ¿Ok? Y entonces vamos a decir que la intensidad de corriente I de T evaluada entre quién? Entre T sub 0 y T va a ser igual a la constante que es 1 sobre L. Ok, 1 sobre L. Ok. Y ya que veremos acá, la integral entre T sub 0 y T de la tensión.
B de T. ¿Ok? Por el diferencial del tiempo. Ya tenemos 1 sobre L. L es la magnitud de la inductancia. Entonces L, ojo, mayor que 0. No podemos hablar de inductancias negativas y mucho menos igual a quién, igual a 0. Aquí no podemos dividir por 0 ni por 0, ¿cierto? Ok, nada de eso. Bien. Y planteando con el límite superior y el límite inferior, vamos a decir que la I de t, como una integral definida, va a ser igual a 1 sobre L, la integral entre t sub 0 y t de la tensión B de t por el diferencial de t. Aquí nos queda menos I de t sub 0, el límite superior menos y el otro pasa al otro lado, como más I de t sub 0. ¿Ok? I de t sub 0. Bien, esa es la ecuación 2, ¿qué? 2.3 en la página 76. ¿Ok? La ecuación 2.3 en la página 76. Y eso matemáticamente en cálculo 2, este sería la constante de integración, ¿cierto? Más C. Y la constante de integración aquí está definida, es I de t sub 0. ¿Pero qué es esta corriente? Ok, ¿qué es esa corriente I de t sub 0? Lo tenemos acá. Entonces, la bobina, elemento, entonces leemos, elemento pasivo que almacena energía, pero que no es capaz de entregar energía infinita. Se puede decir que la corriente instantánea I de t sub 0 es la corriente que circula por la bobina y acumula energía en forma de campo magnético. ¿Ok? Bueno, una forma alterna es expresar a la bobina, a la corriente de la bobina, como I de t igual, la otra expresión, 1 sobre L, la integral, entonces, entre menos infinito y t. Menos infinito y t. Por la expresión B de t por el diferencial del tiempo. Y esa es la ecuación, le llaman ahí la 2.4. La 2.4. ¿Ok? Menos infinito es un decir, una expresión matemática, pero lo que quiere decir que es un tiempo negativo. Un tiempo negativo. ¿Ok? Lo mismo que acá hablamos de un t sub 0 negativo. Entonces esta parte la vamos a ver ya. Aquí la vamos a expresar en la forma circuital. En este capítulo. Más adelante en el capítulo 4, que vamos a hablar de la energía que almacena esta bobina y que esa energía, en un instante en el cual se suspende la alimentación del circuito, esa energía entra en acción, comportándose como si fuera una fuente de corriente y presentándose entonces una intensidad de corriente. Ese es el tipo de respuesta que allá más adelante veremos en el capítulo 4. Le hablo a los veteranos en este momento, es lo que se llama la respuesta natural o el transitorio. La respuesta natural o el transitorio. ¿Ok? Bueno. Pero veamos por qué almacena energía desde el punto de vista matemático. Tenemos que la potencia va a ser siempre el producto de la tensión por la corriente. ¿Ok? B de t por I de t.
O sea igual, la potencia igual. I de T, o bueno, B de T, entonces L por la derivada de quién, de la corriente, multiplicada por la corriente. Ok, listo. Por la corriente. Entonces decimos que la potencia igual a L por I y por el diferencial de I por I de T y por el diferencial de I de T. ¿Ok? Con respecto al tiempo. Bueno, la primera derivada. Pero utilizando el criterio de Leibniz, ¿no? En cálculo 1, se interpreta la primera derivada de la función como el cociente de dos diferenciales y esos diferenciales son números reales. Entonces, esto es un diferencial, el diferencial del tiempo, entonces decimos P de T, pues vamos a multiplicar con un número real, que es igual a L por I por el diferencial de I, por I de T por el diferencial de I de T. Ok. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ok. Que la relación que teníamos en cuanto a la energía y la potencia, la habíamos visto en el primer capítulo, en la página 26, donde hablábamos de que la potencia eléctrica era la rapidez con la cual se desarrolla un trabajo o se consume una energía. Y ahí hablábamos de que la potencia era el diferencial de la energía, la rapidez de la energía con respecto al tiempo. Pues la rapidez con la cual se desarrolla un trabajo o se desarrolla una energía. Y entonces, ¿qué decimos? Que puede por el diferencial del tiempo, es el diferencial del W, la energía W, sin qué, sin corchete para energía, ¿ok? Con corchete, dentro de un corchete, es la unidad de la potencia en watt, ¿ok? Entonces, le metemos la culebra acá y le metemos la culebra acá, ¿ok? La antiderivada, ¿ok? A la izquierda y a la derecha. Y lo evaluamos también en T sub 0 hasta T, de T sub 0 a T. Aquí nos va a dar la energía W de T entre T sub 0 y T. Y aquí nos va a dar L. ¿L qué? L. La integral de I por DI. La integral de I por DI es I a qué? I al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 2. Evaluado entre T sub 0 y T. Ok. Entonces hablamos de la energía en el tiempo T menos la energía en un tiempo T sub 0 para decir que es igual a L medios por I al cuadrado. I al cuadrado. I al cuadrado de T sub 0, perdón, de T, I al cuadrado de T, menos L medios por I al cuadrado ¿de quién? De T sub 0. ¿Listo? De T sub 0. Ok. ¿Listo? Entonces, en general, entonces vamos a tener que la energía, yo voy a colocarle su L para indicar la energía que almacena una bobina. Su L de T va a estar dado por L sobre 2. El 2 es el resultado de la integral, ¿no? La integral de I es I al cuadrado sobre 2.
¿Por quién? Por el factor importante, que es la que corriente. ¿Pero corriente en dónde? La corriente que va pasando por la bobina. ¿En qué? En joules. Ok, en joules. Ok, entonces decimos que esa es la energía que almacena una bobina en cualquier instante de tiempo, en función del tiempo, el valor de la inductancia dividido por 2 por la corriente al cuadrado. En joules, millijoules, joule es una cantidad mucho lo grande, millijoules, o en kilowatts, ¿qué? Kilowatt hora. Si la corriente fuera constante, la I sub 0, también hablamos de la energía y hablamos de L medios por esa corriente constante I sub 0 que al cuadrado. I sub 0 al cuadrado. Bien. Entonces acá no hay problema en aprenderse esto. Es la energía almacenada en la bobina y es directamente proporcional al valor de la bobina, la L. Ahí no hay tutía. El 2 es porque es el resultado de la integral de I de I. Y es la intensidad al cuadrado en el dominio del tiempo. ¿Ok? Acordémonos entonces esta expresión, ¿cierto? B de T es igual a L por la derivada de ¿quién? De la corriente. ¿Ok? De la corriente. Y que por esta, que es la primera derivada, es que cuando este factor es el que hace que si cambiamos bruscamente la corriente en la bobina, la tensión tiende a infinito. Pero esto es porque la tensión es directamente a la derivada de ¿quién? De la corriente. ¿Ok? Entonces aquí el factor, o digamos el actor protagonista, es la intensidad de corriente que sigue ejerciendo su rol acá, pero al cuadrado en la bobina. ¿Ok? En la bobina. Perdón, al cuadrado en la expresión de la energía que almacena la bobina. Ok. Pero hay algo que debemos rescatar. Ok. Y es lo siguiente. La bobina es un poco de alambre de cobre conductor enrollado, dando vueltas. Y eso es lo que llamamos la bobina práctica. Bobina práctica. O real. Ojo, bobina práctica o real. ¿Ok? ¿Qué va a ser este? Ok. La L y la resistencia de la bobina. La R suele. Ok. La L en milihenries y la resistencia de la bobina en ohm. En ohm. ¿Ok? Desde hace 140 años, cuando apareció el motor de inducción, la estructura del motor de inducción es la misma desde hace 140 años. Lo único que ha cambiado es el arranque, el control, y ahora el control es electrónico. Pero la estructura electromagnética es exactamente el mismo. ¿Ok? Y entonces siempre vamos a tener el devanado. Si usted hace esto, póngale cuidado. Si usted dice, bueno, tengo esta bobina aquí con no sé cuántas vueltas, ¿cierto?
Bien. ¿Qué las puede medir? Bueno, 6, 7, 8 vueltas. Ok. ¿Listo? Y usted la mete a un aparato, la conecta a un aparato. Ah, bueno, eso es el laboratorio, ¿no? Este entrante del laboratorio en circuito 2, en el laboratorio de circuitos. Entonces, ya usted necesita una experiencia, saber las dimensiones de la bobina con la cual está trabajando. Entonces, uno conecta en un aparato que se llama medidor de impedancia, conecta y entonces le dice, esta bobina tiene tantos, aparece una pantallita, tantos milihenries, entonces le está indicando L, y luego abajo dice tantos ohm, le está indicando la resistencia de la bobina. ¿Ok? La resistencia de la bobina. ¿Ok? Supóngase que esto dando vueltas, esto es un alambre de cobre, ¿ok? Y usted desenrolla la bobina, ¿cierto? Desenrolla la bobina y le da esto. ¿Cierto? Al desenrollar esto le da esta longitud a la, ¿ok? Con esto, con la bobina, con el devanado, con los efectos electromagnéticos que se presentan ahí, es que tenemos el motor de inducción y hacemos maravillas y tenemos tensiones inducidas, etcétera, etcétera. Pero acá, si logra usted desenrollar esto, ¿qué hace acá? Nada. Queda siempre convertido en un pinche alambre ahí de una longitud de 1 metro, 2 metros, no sé cuánto. ¿Ok? Eso aquí no hace absolutamente nada. Aquí enrollado tenemos efectos electromagnéticos muy interesantes que han llegado a plantearse en forma práctica a través de, por ejemplo, los transformadores, el motor de inducción, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué le insisto en esto? En la bobina práctica o real. Porque cuando se habla de considerar la bobina, despreciando la resistencia de la bobina, eso es lo que se llama una bobina ideal. Una bobina ideal. Pero como lo ideal, eso no existe. Eso es ideal. ¿Ok? Eso es ideal. ¿Ok? Yo solamente conozco una bobina ideal que está en el laboratorio de alta tensión en la UIS, que es parte del circuito de control. Pero eso no es una bobina como esta, en un poco alambre enrollado. Tiene esta forma. ¿Qué es esta forma? ¿Un qué? Paralelepípedo. Eso es una barra metálica de un material especial, ¿ok? Construido en un laboratorio, el cual dice, esta barra metálica es de tantos milihenries, ¿correcto? Esa es la única bobina que yo conozco ideal, pero se ha construido en laboratorio y especialmente para un aparato de laboratorio como es el generador de alta tensión que tenemos en el laboratorio de alta tensión. ¿Ok? Bueno, del resto, todos son los devanados. Del resto son todos los devanados. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, donde aquí hablamos de la respuesta transitoria o respuesta natural, entonces lo que se llama el circuito, estoy hablando en este momento para los veteranos, lo que es el circuito RLC, sin fuente, ok, RLC sin fuente. Entonces, la mayoría de los libros gringos hablan de fórmulas y hablan de un factor
el factor del amortiguamiento, alfa igual a 1 sobre 2 RC. ¿Ok? Pero ahí los gringos son muy formuleros. ¿Por qué? Porque toman una bobina ideal. Y eso no es cierto. La bobina hay que considerarle una bobina práctica, la bobina real. En el momento en que consideremos una bobina real, entonces tendremos que colocar aquí la R sub L, ¿cierto? Una R sub L. Entonces, y entonces esta fórmula, pa'l carajo, no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la R ahora? Esta más esta, el producto, no, nada de eso. Y si de pronto usted le da por meterle aquí en serie con este capacitor, este es un capacitor que vamos a ver ahora, una resistencia R sub 1, peor. Ahora sí, ¿cuál R? Estas dos, la suma, no, nada, peor, esto no sirve para nada. Ok, en mi libro de texto trabajamos circuitos RLC como este, donde no vamos con fórmula, sino planteamos en la frecuencia compleja lo que llamamos la función respuesta y eso nos da de maravillas. Perfecto. Sin tanta formulación. El semestre pasado, al final del semestre, cuando estaba viendo este capítulo, en una semana saqué como siete ejercicios de transitorios, ok, de respuesta completa, la forzada y la respuesta transitoria natural. Y entre esos uno, que lo llamé la farsa gringa. Ahí están en circuitos 1. Ahí están en circuitos 1. Circuitos unidos. Ahí está. Están todos esos. ¿Dónde? Controvertida los formuleros de los gringos en sus libros de circuitos. Porque no me pasan de eso. Meten la bobina ideal cuando eso no es cierto. No existe. Bueno, pero pasemos a la otra. Al otro elemento pasivo, que es el condensador, o mejor dicho, el capacitor. El capacitor o condensador, así se llama. Tiene dos nombres, pero es la Menchos. El capacitor o el condensador. ¿Ok? Entonces, el modelo es el capacitor de placas paralelas. ¿Ok? Entonces, como esto. Esta es una hoja con el tamaño carta. Y aquí está otra hoja de tamaño carta. O sea que tienen las dos. Tienen la misma área, ¿correcto? La misma área. Bien. Y entonces vamos a tener ya no una hoja, sino una placa metálica como esta. Una placa metálica como esta. Y abajo otra placa metálica igualita, de la misma longitud, del mismo ancho, o sea, de la misma área. Puede ser rectangular o puede ser cuadrada. ¿Ok? Bien. ¿Y qué tenemos? Que esas dos placas están a una distancia. ¿Ok? Están a una distancia. Bien. Y ese es el tipo de lo que se llama el condensador de placas paralelas. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Ok? Tenemos lo siguiente. Una lámina. ¿Ok?
acá. Acá. Bien. Ok. Bueno. Y abajo la otra. Ok. Bueno, una placa de área A y la otra también de la misma área y están sometidos, perdón, a una instancia D. A una instancia D. No están conectadas, echémosle otro color acá, no están conectadas las placas. Ok, te pongamos acá mejor azul. Ok. Bueno, ¿listo? Entonces, como si tuviéramos lo siguiente, que si estuviéramos acá, conectáramos acá a este circuito acá, por ejemplo, donde aquí tenemos una resistencia cualquiera y aquí tengámosle una fuente de tensión continua de V sub 0 volts. Bueno, por aquí entonces circulará una intensidad de corriente. Entonces, esta placa, como estamos a la polaridad positiva de la fuente, se carga con unas cargas positivas en Coulomb. En cambio, la de abajo, con unas cargas negativas, ok, también en Coulomb. Esto hace que entre los dos se presente el fenómeno del campo eléctrico, ¿cierto? El campo entre placas, cargada la una positiva y la otra negativa, pero ya vimos también, hoy lo vimos, sí, lo recordamos, que también se habla en el campo eléctrico y se habla obviamente de la diferencia de potencial, ¿ok? B igual a menos la integral de punto de L, ¿ok? Bueno, entonces, igual, ¿por dónde va la corriente? Ah, por acá. ¿Por dónde va la corriente? Por acá. ¿Por dónde sale la corriente? Por acá. Ok. Y entonces estos fenómenos acá son extraordinarios. Es fantástico que esta corriente, esta misma corriente, vamos a llamarla corriente de conducción. Corriente de conducción. Y esta de acá también la misma. Corriente de conducción es la misma. Ok. Pero, ¿qué pasó? Que acá en este espacio entre las dos placas se presenta el fenómeno de esta corriente y que la vamos a llamar corriente de desplazamiento. De desplazamiento. Corriente de desplazamiento. Bueno, aquí se ve que la carga Q es proporcional, la carga Q es proporcional
a la diferencia de potencial o a la tensión. Y que esa carga Q, el factor de proporcionalidad es lo que se llama la C. ¿Qué es C? Ah, bueno, ¿qué es C? La capacitancia. La capacitancia que de un ¿qué? Capacitor o también llamado ¿qué? Condensador o condensador. La capacitancia C de un capacitor o condensador y se mide en ¿qué? En farad. Farad. En honor ¿a quién? A Faraday, a Michael Faraday. En plural se escribe con la S. ¿Ok? Farad. No existen los faradios. Es farad. ¿Ok? Entonces, la carga Q, es proporcional a la capacitancia C de un capacitor y a la diferencia de potencial. ¿Ok? De donde acá, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que un farad, que es la medida del capacitor, va a ser igual a ¿quién? En unidades, a un coulomb sobre ¿qué? Sobre un volt. Un coulomb sobre ¿quién? Sobre volt. Ok, coulomb sobre volt. Ah, bueno, aquí dentro de la cárcel la C es coulomb, que la carga es la unidad de carga, coulomb. El C fuera de la cárcel, o sea, el corchete, es la capacitancia. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Entonces, C igual a un coulomb sobre un volt. Y este es el equivalente de la capacitancia que se mide en farad, mayúscula, en honor a Michael Faraday. ¿Ok? Bueno, pero resulta que si en esta expresión le hacemos algo a la izquierda, entonces le vamos a hacer algo a la derecha. Entonces vamos a hacer ese algo. Vamos a darle espacio. Ok. Entonces decimos Q igual. Entonces, si tomamos la derivada con respecto al tiempo a la izquierda, entonces vamos a tomar lo mismo a la derecha. ¿Ok? Lo mismo a la derecha. Pero ¿cuánto es la variación de la carga en el tiempo? Esa es la definición de la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces eso es I de T. I de T. De Q de T es la corriente, la variación de la carga en el tiempo, por la rapidez con la cual se mueven los electrones. Ok, igual, la C es una constante. Ah, ya C es una constante. Ok. Que por cierto, C también va a ser mayor que 0. Ok. Lo mismo que la inductancia. Ok. No podemos dividir por 0. C igual a 0, nada. Ahora veremos por qué no podemos dividir. O aquí solamente despejar a B, B es igual a Q sobre C. ¿Ok? Tampoco. Y esto va a quedar C, la derivada de una constante por una función, es igual C por la derivada de la función. Bueno, digámosle variable aquí en el tiempo. ¿Ok? Bueno. Y esto es lo que se llama la corriente en un capacitor.
Ok, la corriente en un capacitor. Directamente proporcional a la variación de la tensión. Y entonces lo que planteó este señor, ¿cómo se llama? El físico escocés Maxwell, James Clerk Maxwell. Entonces planteó que la corriente de conducción en este capacitor era igual a la corriente de desplazamiento y que eso era igual a C, perdón, eso es igual a la corriente I de T y que es igual a C por la derivada de la tensión. La derivada de la tensión de B de T. ¿Ok? Y ese es el planteamiento de Maxwell, desde 1854. ¿Ok? Un planteamiento teórico muy interesante, que no lo pude mostrar porque en esa época no tenía los medios en los laboratorios, solamente tenía ahí una fuente, una pila voltaica, que era lo único que existía. Y los conductores y los metales, etcétera. No más. Ok. Y entonces fíjense lo interesante de esto. Esto es como magia, brujería. Entonces viene la corriente de conducción, llega acá y entre las dos placas no hay nada. No hay nada conectado. Y entonces aparece acá como una corriente mágica, que la llamamos aquí la corriente de desplazamiento, y sigue acá para darle continuidad de corriente al circuito. Es como magia, ¿cierto? Es como si. Eso es un símil. No lo van a decir, ay, qué profesor milagros, no, señor. Es como si, para poder medio entender esta vaina mágica, es como si acá el campo, entonces por acción del campo eléctrico, entonces esta carga la arrastráramos desde de esta placa y la transportáramos hasta la otra placa. O sea, hacer un transporte de cargas positivas, ¿ok? Entendiendo eso como una corriente eléctrica, ¿no? Movimiento de cargas. Es como si. ¿Ok? Es como si. Fabuloso ese planteamiento entonces para Faraday y para Henry. ¿Ok? Bien, que hoy en día se puede constatar, se puede comprobar. Tenemos los aparatos para ello. Pero en esa época no tenían nada. ¿Ok? Absolutamente nada. Bien. ¿Ok? Y esto es como mágico. Esto es como mágico. Listo. Entonces, ¿qué vemos? Que en este caso, la relación ya no es tensión-corriente como en la bobina, sino corriente-tensión. Corriente, pongámosle, ¿en dónde? En el capacitor. Es proporcional, el factor de proporcional a la capacitancia, a la variación de ¿quién? De la tensión en el capacitor. De la tensión en el capacitor. De sucesión. Mientras que la otra que teníamos, ¿cuál era? Esta. B, su L. De T. La tensión en la bobina era igual a L por la derivada de ¿quién? De la corriente en la bobina. ¿Ok? Voy a colocarle el sub L. Bobina. Sub C. Sub C. Capacitor. ¿Ok? Entonces, fíjense, estas dos fórmulas.
Ok, miren estas dos fórmulas. Ok. La una es corriente, tensión corriente y la otra es corriente tensión. Corriente tensión. Bien. Entonces aquí la tensión es proporcional a la variación de la corriente, mientras que acá es lo contrario. La corriente es proporcional a la variación de la tensión, a la rapidez. Entonces, aquí por efecto de la primera derivada, es que cogimos la corriente esa trapezoidal y movimos la corriente bruscamente y dijimos, no, eso no lo podemos hacer porque la tensión en la bobina tiende a ¿qué? Tiende a infinito. Lo mismo. Si cogemos ahora el mismo trapecio, pero en lugar de llamarlo corriente en la bobina, tensión en el capacitor, y hacemos un cambio brusco en la tensión en el capacitor, pasar en casi 0 segundos de 0 volts a 1 volts, entonces va a aparecer entonces que la corriente en la bobina tiende a infinito. Y es la otra cosa que hay que evitar. ¿Ok? Que hay que evitar. Viendo estas dos, el comportamiento de la una es el opuesto al comportamiento de la otra. ¿Ok? Nomás fíjense en la estructura. A la izquierda tensión y a la derecha corriente, pero la derecha es con la derivada. Y acá a la izquierda corriente y a la derecha tensión, pero con la derivada, con la variación. ¿Ok? Entonces, de esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3 y en el capítulo 4 y 15, etc. Que si tenemos una corriente, por ejemplo, en la bobina, ¿ok? En una bobina y en un capacitor, vamos a tener que esa misma corriente, en el mismo circuito, va a ser corriente que en el capacitor. ¿Ok? Quiere decir que si el uno va para el norte o para el sur, el otro va hacia el norte. Así es sencillo. Sus comportamientos en tensión y en corriente van a ser opuestos. Uno va para el norte y el otro va para el sur. Tanto en tensión como en corriente. Cosa que veremos más adelante y vamos a aplicar y aprovechar en el capítulo 4 en la corrección del factor de potencia. ¿Ok? Bueno, yo creo que es ahora el almuerzo. Buen almuerzo y buen apetito para todos. Vale, profe, gracias. Ok, Vale, profe, hasta luego. hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno. Sí. No, no, no problema, no problema. No.